A lo largo de los años en la literatura infantil, las historias, cuentos y protagonistas han ido cambiando, pero todos tienen algo en común. Es que los niños y los no tan niños disfrutan con las historias maravillosas provenientes de sus autores, tales como Charles Perrault, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. Y hoy nos complace mucho presentar la biografía de estos tres grandes escritores. Charles Perrault. Charles Perrault nació el 12 de enero de 1628 en París. Su familia pertenecía a la burguesía acomodada, por lo que desde niño fue a las mejores escuelas del país. Estudió en un colegio de París donde se aficionó a la literatura. En 1643 comienza a estudiar Derecho, siguiendo así los pasos de su padre, quien fue abogado del Parlamento de París. Ejerció la abogacía durante algún tiempo, pero a partir de 1683 se entregó a la literatura. A lo largo de su vida, Perrault se casó y tuvo 4 hijos. Llegó a ser miembro de la Academia Francesa y también bibliotecario. Durante el siglo XVII en Francia, la clase acomodada tenía por costumbre reunirse en las casas y celebrar pequeñas tertulias en la que cada uno hacía algo especial. Unos cantaban, otros bailaban. Charles Perrault era asiduo a estas reuniones y en ellas recitaba los cuentos que había escuchado de los sirvientes de su casa. Sus historias eran todo un éxito entre la clase acomodada, así que sus amigos le insistieron para que las publicase y así, en 1697, con 55 años, publicó Cuentos de Mamá Oca, un compendio de historias entre las que se encuentran La Bella Durmiente, Caperucita Roja y Barba Azul. Además de cuentos, escribió obras en verso, entre las que destacan Griselda, publicada en 1691. Los Deseos Ridículos en 1693 y Piel de Burro en 1694. Los cuentos de Perrault gustaron mucho, pero ni él mismo imaginaba que sus obras tendrían tal relevancia, siendo traducidas a varios idiomas y llevadas al cine y al teatro. El 16 de mayo de 1703, en París, y a pocos días de cumplir 75 años de edad, muere Charles Perrault, autor de La Bella Durmiente. Los hermanos Grimm. Jacob Grimm nació el 4 de enero de 1785. Y Wilhelm Grimm el 24 de febrero de 1786, en la localidad de Hanau, Alemania. Pertenecían a una familia burguesa alemana. El padre fue un abogado. A los 20 años, Jacob Grimm trabajaba como bibliotecario, mientras que su hermano Wilhelm era secretario de la biblioteca. Fueron profesores universitarios en las universidades de Gotinga y en la Universidad de Humboldt. Entre sus primeras obras figuran Edda, una epopeya finlandesa, y textos poéticos traducidos del alemán. Su labor no se limitó a recopilar historias, sino que se extendió a la docencia y a la investigación lingüística. Pero fue con sus cuentos de hadas con los que llevó su fama mundial. Los hermanos Grimm recopilaban y elaboraban los cuentos de la tradición oral de su entorno.
recorrían el país pidiendo a los lugareños que les contasen historias y cuentos, hasta publicar sus cuentos para la infancia y el hogar. 2 volúmenes publicados en 1812 y 1815, en los que se recogen cuentos como Caperucita, El Sastrecillo Valiente, Pulgarcito, Hansel y Gretel, entre otros. La mayoría de estas historias las recogieron de una mujer llamada Pastora. Sus obras se han traducido a diversos idiomas. La primera traducción al español data de 1879. La vida de los hermanos Grimm ha sido llevada a la gran pantalla por el cineasta Terry Williams con la película The Brother Grimm, en la que los hermanos se convierten en protagonistas de una historia fantástica con alusiones a los cuentos de los autores, como Caperucita Roja, Rapunzel y Hansel y Gretel. Jacob Grimm fallece el 20 de septiembre de 1863 y Wilhelm Grimm el 16 de diciembre de 1859. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen nace el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca. Fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños. Es un hombre de origen muy humilde. Vivió una infancia de pobreza y abandono, por lo que en muchas ocasiones se ve obligado a mendigar a lo largo de su niñez. Era hijo de un zapatero y una lavandera. Dedicó algunos cuentos a la figura de su madre, a la que adoraba. Es el caso de la pequeña cerillera. Cuando murió su padre, dejó la escuela y se dedicó a recopilar obras de autores como Shakespeare para leerlas. En 1819 se trasladó a Copenhague, donde probó suerte con la ópera y la danza sin ningún éxito. El rey Federico VI se interesó por él después de que el joven autor probara suerte como cantante de ópera y alumno de danza en el Teatro Real. Tras conocer la historia de la vida del joven, el monarca le envió a estudiar en una escuela. Tras acabar sus estudios volvió a Copenhague y publicó varios poemas e incluso obras de teatro como El amor en la Torre de San Nicolás. Publicó varias novelas con cierto éxito, hasta que en 1843 publicó su tercera obra de cuentos de hadas bajo el título de Cuentos Nuevos, que era una antología que incluía historias como La Sirenita, El Soldadito de Plomo y El Patito Feo. En 1866, el rey de Dinamarca le concede el título honorífico de consejero de Estado, pero este fue solo un título más de los muchos que recibió en sus últimos años de vida. Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. En 1942, el escritor Jan Hertzsholt traduce de forma excepcional sus cuentos de hadas. Y es esta traducción la que se utiliza en la reedición de las obras actualmente. Cabe destacar que cada 2 años se entrega en su honor el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil. Además,
La fecha de su nacimiento marca el Día Internacional del Libro Infantil. Hans Christian Andersen muere en Copenhague el 4 de agosto de 1875.